Buenas noches. Esta noche nos vamos al campo. Lejos de la ciudad, lejos del ruido, lejos de las luces que hacen que uno se olvide de que la oscuridad de verdad todavía existe. Al campo abierto, a los ranchos, a esos lugares donde la tierra guarda cosas que el asfalto no guarda y donde las reglas que uno aprendió en la ciudad no siempre aplican. Esta noche les traigo 4 historias de personas que vivieron en esos lugares. Gente de campo, de trabajo, de pocas palabras, no de los que inventan cosas ni de los que se asustan fácil. Gente que vio algo, que sintió algo, que encontró algo en el pasto o en el galpón o en el corral que no tenía ninguna explicación que el campo les pudiera dar. Antes de empezar, a los que estuvieron en los videos anteriores, a los que dejaron su nombre y su ciudad en los comentarios, esta noche están en pantalla. Gracias, los leí a todos y me alegra mucho que estén aquí. Para los que llegan esta noche por primera vez, bienvenidos. Si quieren aparecer en la próxima introducción, ya saben qué hacer. Nombre y ciudad en los comentarios, eso es todo. Apaguen las luces, pónganse cómodos. Y si esta noche tienen que salir solo al campo, esperen a que amanezca. Tengo 48 años y nunca había contado esto completo. Partes sí, a mi esposa le conté algo hace años, lo suficiente para que entendiera por qué no me gusta hablar de ciertas cosas. A un cuñado le conté otra parte una noche que tomamos de más y que al día siguiente los dos decidimos no retomar. Pero el relato completo, con todo lo que pasó y todo lo que sentimos mi primo y yo durante esas semanas, nunca lo había puesto en orden y dicho de principio a fin. Esta noche lo hago porque llevo tiempo pensando que guardarlo no me ha servido de nada, que cargarlo solo no lo hace más pequeño. Crecí en Jalisco, en un pueblo que no voy a nombrar. Cuando tenía 17 años fui a pasar el verano al rancho de mi tío en el interior del estado. Rancho de temporal, ganado y maíz, tierra de esas que en verano huele a tierra mojada y en invierno a polvo. Mi tío y mi tía vivían ahí con sus hijos, entre ellos mi primo César, que era 2 años mayor que yo, y que en ese tiempo era el tipo de muchacho que encontraba maneras de convertir el aburrimiento del campo en algo que hacer. No siempre en buenas maneras, pero siempre en algo. Ese verano encontró el libro. El rancho tenía un galpón viejo en la parte de atrás. No el galpón de herramientas que usaban todos los días, sino uno más antiguo, de cuando el rancho había sido más grande y había necesitado más espacio para almacenar. Era de adobe, con el techo de lámina oxidada que crujía con el viento, y lo usaban principalmente para guardar cosas que ya no servían pero que tampoco valía la pena tirar. El tipo de lugar que existe en todos los ranchos viejos y que los niños aprenden a evitar, no porque alguien se los diga, sino porque el lugar mismo comunica que no es para andar ahí sin razón. Tenía luz, un foco solo, en el centro, que colgaba de un cable y que daba una luz amarilla y débil que hacía que las sombras de los objetos apilados contra las paredes parecieran más grandes de lo que eran. César entró ahí un día buscando una pieza de maquinaria vieja que su padre le había pedido. No encontró la pieza, pero encontró el libro. Me lo mostró esa tarde con esa expresión que tenía cuando había encontrado algo que le parecía importante. Era un libro grueso, muy grueso, del grosor de varios diccionarios apilados, con las tapas de cuero oscuro que el tiempo había endurecido hasta que parecían madera. Sin título en la portada, sin nombre de autor. Las páginas eran de papel amarillento, con una letra manuscrita apretada que en algunos tramos era difícil de leer. No estaba en un idioma que yo reconociera del todo. Partes en español, partes en algo que no era español pero que se le parecía, partes en algo completamente diferente que ninguno de los dos pudo identificar. Lo que sí reconocimos, después de pasar las primeras páginas con cuidado, era el contenido. Era un libro sobre entidades, no en el sentido religioso normal, no santos, no vírgenes, no las figuras que uno conoce de la iglesia, entidades de otro tipo, con nombres que ninguno de los dos había escuchado, descritas con una precisión que en ese momento nos pareció fascinante y que ahora me parece una advertencia que no supimos leer. Había secciones sobre cómo convocarlas, instrucciones detalladas,
días específicos, horarios específicos, palabras específicas, objetos que debían estar presentes. Y al inicio de cada sección, como encabezado, el nombre de la entidad correspondiente, con una nota que se repetía en cada sección, siempre la misma. No pronunciar el nombre fuera del ritual. Si el nombre se pronuncia sin el contexto correcto, la entidad escucha. Si escucha, viene a verificar quién la llamó. César y yo pasamos esa tarde hojeando el libro en el galpón, con el foco amarillo encima y el calor de julio metido entre las paredes de adobe. Leímos secciones en voz baja, nos pasamos el libro de mano en mano, comentamos lo que entendíamos y lo que no. Lo que ninguno de los dos hizo esa tarde fue pronunciar ningún nombre en voz alta. Eso vino después. En las noches siguientes, César volvió al galpón a leer más. Yo lo acompañé algunas veces. El libro era extenso y denso. No era lectura fácil. Había secciones que requerían releer varias veces para entender qué decían. Pero César era persistente cuando algo le interesaba, y esto le interesaba de una manera que yo entendía, aunque no del todo compartiera. Una noche, ya entrada la segunda semana, César me dijo que había encontrado una sección específica que quería probar. Le pregunté qué sección. Me dijo que era un ritual de contacto, que no era de los más complejos del libro, era de los que el propio libro describía como accesibles, de los que podían hacerse sin preparación extensa, que lo que requería era decir el nombre de la entidad en el contexto indicado, en el horario indicado, en el lugar indicado, durante una secuencia de noches sin saltarse ninguna. Le pregunté qué pasaba si se saltaba una noche. Me dijo que según el libro había que empezar de nuevo. Le pregunté qué pasaba si el ritual funcionaba. Me dijo que según el libro la entidad respondía, que no necesariamente se manifestaba de manera visible, que a veces la respuesta era sensorial, que uno sentía su presencia antes de verla o sin llegar a verla. Le dije que me parecía mala idea. Me dijo que era solo un experimento, que el libro era viejo, que probablemente era folclore, que si no pasaba nada en 3 noches, lo dejábamos. Accedí, no porque me convenciera del todo, sino porque tenía 17 años y César tenía 19, y en ese tiempo, la combinación de esas 2 edades en un rancho aburrido de Jalisco, en verano, producía decisiones que con 48 años uno no tomaría. Esa noche, pasadas las 11 cuando todos en la casa dormían, los dos fuimos al galpón. César había preparado lo que el libro indicaba. No voy a describir todos los detalles porque hay partes de esa noche que prefiero no revivir con demasiada precisión. Lo que sí voy a decir es que entre los objetos que el libro pedía tener presentes, había cosas que encontramos en el mismo galpón, cosas que alguien había dejado ahí que no deberían haber estado en ningún galpón de rancho normal. Un rosario, pero no el tipo de rosario que uno conoce. Este tenía las cuentas hechas de algo que cuando lo toqué se sentía poroso y ligero de una manera específica. César lo examinó con la linterna y dijo que las cuentas parecían ser dientes. Dientes pequeños, del tamaño de dientes de animal o de dientes de leche, ensartados en un cordón oscuro con la misma paciencia con que se ensartan las cuentas normales. Una Biblia, pero con páginas arrancadas, no al azar, sistemáticamente, con una lógica que no entendimos. Las páginas que quedaban tenían marcas en los márgenes, notas escritas en la misma letra apretada del libro grande, y otras cosas que el libro pedía que no voy a nombrar. César dijo el nombre. Lo dijo 3 veces, como indicaba el libro, con el intervalo específico entre cada repetición. En voz baja, no en susurro, con la voz de quien dice algo que quiere que sea escuchado por alguien específico. Luego, esperamos. El galpón en silencio. El foco amarillo. Las sombras de las cosas apiladas contra las paredes. El calor de julio, que a las 11 de la noche todavía no cedía del todo. Durante los primeros minutos, nada. Luego César me preguntó en voz baja si yo sentía algo. Le dije que no estaba seguro. Me dijo que él sí, que el aire en el galpón había cambiado de una manera que no sabía describir bien. Más denso, dijo, como cuando hay alguien en un cuarto cerrado aunque uno no lo vea. Yo lo sentí después, no de golpe, gradualmente, que es como llegan las cosas que no se anuncian.
Primero como una variación en la temperatura del galpón, que de un momento a otro se sintió varios grados más frío, aunque afuera siguiera el calor de julio. Luego, como algo que no sé describir mejor que como presencia, esa certeza física de que el espacio que uno ocupa también es ocupado por algo más, aunque ese algo más no tenga forma visible. Luego, claramente, el sonido, no un sonido de afuera, un sonido dentro del galpón, un crujido que recorrió las paredes de un extremo al otro, como si la estructura del lugar respondiera a algo. Una sola vez, claro, deliberado, como cuando alguien golpea una pared una vez para que sepas que está del otro lado. César y yo nos miramos. Salimos del galpón sin correr, pero caminando más rápido de lo normal. Cerramos la puerta. Fuimos a la casa sin hablar. Nos fuimos a dormir sin hablar. A la mañana siguiente tampoco hablamos de lo que había pasado. Pero César volvió la noche siguiente, y la siguiente, y yo lo acompañé las 2 veces porque había algo. No voy a llamarlo curiosidad porque no era exactamente eso, que hacía que la alternativa de no ir se sintiera peor que la de ir. Como si ya hubiera algo que sabía que estábamos ahí y que la mejor manera de manejarlo fuera seguir con el ritual hasta que terminara, en lugar de dejarlo a la mitad. En las noches siguientes el ritual se fue haciendo más presente. No más dramático, más presente. La diferencia es sutil, pero importante. Cada noche el cambio en la temperatura llegaba más rápido. Cada noche la sensación de densidad en el aire era más clara desde el principio. Y las respuestas, los crujidos, los movimientos de objetos que ninguno de los dos producíamos, las variaciones en la llama del foco, que no correspondían con ninguna corriente de aire, eran más frecuentes. Una noche, César le habló directamente, no al ritual, en conversación. Hizo preguntas en voz baja, con la misma naturalidad con que uno habla a alguien que está en el mismo cuarto aunque no lo vea. Y las respuestas llegaron, no en palabras, en los crujidos, en los movimientos, en la temperatura que subía y bajaba de maneras que después de varias noches aprendimos a leer como respuestas. Sí, no, no sé, hay algo más. No estoy seguro de qué preguntas correspondían a qué respuestas, pero la comunicación era real. Los dos lo sabíamos, los dos la sentíamos, y ninguno de los dos lo decía en voz alta, porque decirlo habría significado admitir completamente lo que estaba pasando. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de ese verano, no porque pasara algo dramático en el galpón. El ritual terminó después del número de noches que el libro indicaba, y César decidió no continuar. Pero lo que no terminó fue la sensación. Ambos la teníamos, no en el galpón, en cualquier lugar, en la casa, en el campo, durante el día. Esa densidad en el aire que habíamos aprendido a reconocer en el galpón seguía apareciendo en momentos aleatorios, sin aviso, sin razón aparente. La temperatura que cambiaba localmente, la certeza de no estar solo en un cuarto aunque estuviera solo. No hablamos de ello entre nosotros, no directamente, pero había momentos en que uno de los dos se detenía en lo que estaba haciendo y miraba hacia un punto del cuarto o del campo con una expresión que el otro reconocía, y los dos sabíamos lo que significaba sin necesitar decirlo. Duró varias semanas. Luego fue disminuyendo, gradualmente, de la misma manera que había llegado, sin un momento de resolución claro, sin que nada terminara de manera definitiva. Solo fue haciéndose menos frecuente, menos intenso, hasta que en algún punto, que ninguno de los dos supo identificar con precisión, dejó de estar, o dejó de hacerse notar. No sé cuál de las dos es la verdad. Volví a casa al final del verano. César y yo nunca volvimos a hablar del libro ni de lo que pasó en el galpón. No por acuerdo explícito, simplemente ninguno de los dos volvió a abrir ese tema. Con los años nos vimos menos, como pasa con los primos cuando la vida los lleva a lugares diferentes, y el tema nunca encontró el momento de ser retomado. César murió hace 6 años. Un accidente. No tiene relación con esto, o al menos eso me digo cuando pienso en ello, que no tiene relación. El libro lo dejamos en el galpón donde lo encontramos. No sé si sigue ahí. No sé si alguien más lo encontró después. Hay una parte de mí que espera que no. Lo que sí sé es esto.
Hay cosas que se convocan con el nombre, que escuchan cuando se las llama, y que cuando responden no lo hacen para el momento del ritual, lo hacen para más tiempo del que uno calculó cuando decidió llamarlas. Mi primo y yo teníamos 17 y 19 años y pensábamos que era un experimento. No era un experimento, era una invitación. Y lo que uno invita no siempre se va cuando uno quiere que se vaya. Esto no es algo que cuente seguido. De hecho, creo que lo conté completo una sola vez, hace años, a mi hermano mayor, y él me escuchó sin interrumpir y cuando terminé, me dijo que hice bien en mandar a ese hombre, que hice bien y que no preguntara más. Mi hermano es de los que saben cuando algo no tiene más explicación que la que ya tiene y cuando insistir en buscar más solo complica las cosas. Así que lo guardé. Hasta esta noche. Cuidé el rancho de mi familia en Zacatecas durante varios años, a partir de 1990. Era rancho ganadero, no muy grande, no muy pequeño, suficiente para ocupar a 4 o 5 trabajadores fijos y al capataz que los coordinaba. Yo tenía 28 años cuando empecé a hacerme cargo y aprendí rápido que administrar un rancho no es solo cuestión de saber del campo, es cuestión de saber leer a las personas que trabajan en él. Los capataces van y vienen, los trabajadores también, y uno aprende a distinguir entre los que vienen a trabajar y los que vienen a otra cosa. En los años que estuve al frente pasaron varios capataces. La mayoría eran hombres de trabajo, sin complicaciones, que hacían su labor y se iban cuando encontraban algo mejor o cuando la temporada terminaba. No tengo nada que decir de la mayoría de ellos. Del que voy a contar, sí tengo cosas que decir. Se llamaba o se hacía llamar Lucio. Llegó en la primavera del 92 con referencias que en ese momento me parecieron suficientes. Alguien que había trabajado en un rancho del estado de al lado, que conocía el ganado, que era serio y puntual. Las primeras semanas no tuve ninguna queja. Era callado, más de lo habitual, pero el trabajo lo hacía bien, y eso era lo que importaba. Lo raro empezó a las 2 o 3 semanas de que llegó. Fueron los otros trabajadores los que me lo dijeron primero. No de manera directa, de esa manera en que los peones de rancho comentan las cosas cuando no quieren meter las manos en algo, pero tampoco quieren quedarse callados. En conversaciones de desayuno, de paso, sin mirarse entre ellos, que Lucio a veces no estaba en su cuarto de noche, que habían escuchado la puerta del cuarto de los trabajadores abrirse pasada la medianoche y que cuando revisaban, la cama de Lucio estaba vacía, que a veces aparecía al día siguiente antes del amanecer, cuando ya había que empezar la primera ronda, como si hubiera estado ahí toda la noche, aunque nadie lo hubiera visto entrar. Le pregunté a uno de los trabajadores más directamente. Me dijo que no era la primera vez que veían algo así, que en rancho donde había trabajado antes también había habido un hombre que salía de noche y que ese hombre había traído problemas. No me quiso decir de qué tipo de problemas. Solo me dijo que tuviera ojo. Tuve ojo. Lo que empecé a notar en Lucio en las semanas siguientes era difícil de describir con precisión porque no era una sola cosa. Era una acumulación de detalles pequeños que solos no significan nada, pero juntos arman un cuadro. Los días después de las noches en que había faltado, llegaba diferente. No diferente de manera visible, diferente de manera que uno percibe antes de poder nombrarlo. Más lento en los movimientos, como si procesara las cosas con un retraso de un segundo. Los ojos, que no terminaban de enfocarse bien, que miraban un punto ligeramente al lado de donde debería estar mirando cuando le hablabas. Las palabras que a veces se le trababan o que salían en el orden equivocado, como si estuviera traduciendo de un idioma que no era el español. A veces llegaba con la ropa sucia de tierra, a veces con un olor que no era de trabajo normal, no sudor, no pasto, no ganado, algo más denso, más cerrado, que no supe identificar, pero que el ganado sí identificaba. Los animales se inquietaban cuando Lucio se acercaba en esos días, cosa que no hacían con ninguno de los otros trabajadores. Le pregunté una vez con cuidado si estaba bien. Me dijo que sí, que había dormido mal, que a veces le costaba el sueño. Me lo dijo sin mirarme. Lucio nunca me miraba directamente a los ojos. Eso también lo fui notando con el tiempo. Hablaba con uno mirando un punto al lado del rostro,
como si el contacto visual fuera algo que había decidido evitar de manera sistemática. No me gustaba, pero el trabajo lo seguía haciendo y no tenía nada concreto que señalar, hasta la tarde del miércoles. Necesitaba revisar un tramo de cerca en el límite norte del rancho que uno de los trabajadores había reportado con un poste flojo. Era una caminata de 20 minutos desde la casa, bordeando el matorral que separaba el potrero del monte. Salí solo porque era algo rápido que podía verificar sin necesitar ayuda. A mitad del camino, en un punto donde el sendero pasaba cerca del borde del monte, vi a Lucio. Iba delante de mí, a unos 50 metros, caminando en dirección al monte, no al potrero, no hacia ninguno de los trabajos que debería estar haciendo a esa hora, hacia el monte. Caminaba rápido con la cabeza baja, sin mirar a los lados. No lo llamé. No sé bien por qué no lo llamé. Quizás porque algo en cómo caminaba me dijo que no era momento de hacerlo, que esa no era la caminata de un hombre que va a hacer algo de trabajo. Era algo más cerrado, más dirigido, como quien va a un lugar específico que conoce bien y que no quiere que lo vean llegar. Lo seguí. Entró al monte por un punto donde el matorral tenía una abertura pequeña, casi invisible desde el sendero, de esas aberturas que no se forman solas, que alguien tiene que ir abriendo de a poco con las semanas. Pasé por ahí con cuidado, agachándome para no mover las ramas. El monte en esa parte del rancho no era espeso, era matorral seco de Zacatecas, con mezquites y huizaches y tierra pedregosa. Se podía caminar entre los arbustos si uno sabía por dónde. Lucio sabía por dónde. Lo seguí durante unos 5 minutos hasta que llegué a un claro. No era un claro natural. Era un espacio que alguien había despejado. Las ramas cortadas estaban apiladas a los lados con cuidado. El suelo había sido limpiado de piedras y maleza, y en el centro había marcas en la tierra. No supe leer esas marcas. Eran trazos que no reconocí como ningún símbolo que yo conociera, dibujados con algo oscuro que en ese momento no quise identificar. Lucio estaba de rodillas en el centro del claro. Tenía algo en la mano, un objeto pequeño, no alcancé a ver bien qué era. Hablaba en voz baja, con un ritmo que no era el ritmo de la conversación normal, sino algo más regular, más repetido, como quien recita algo de memoria. Las palabras no eran español, o si eran español eran palabras que yo no reconocía, mezcladas con otra cosa que tampoco reconocía. Me quedé quieto detrás del matorral. Lo que pasó después es lo que llevo años sin querer describir con demasiado detalle, porque cada vez que lo hago, siento algo en el estómago que no es agradable. Lucio sacó algo de la bolsa de su camisa, algo pequeño, envuelto en tela. Lo desenvolví. No vi qué era desde donde estaba. Luego sacó lo que parecía ser un cuchillo pequeño, de los que se usan para limpiar cuero, y se lo pasó por la palma de la mano izquierda. Lento, deliberado, sin que su voz cambiara de ritmo. La sangre era oscura en la poca luz que entraba por el matorral. La dejó caer sobre lo que tenía en la mano. Siguió hablando. No aguanté más. No sé si hice bien en irme en ese momento o si debía haberme quedado para saber más. Lo que sé es que algo en mí, algo muy básico, muy antiguo, que no tiene nada que ver con el razonamiento, me dijo que ya había visto suficiente y que lo que convenía era no haber visto nada. Me retiré despacio, sin hacer ruido, por donde había venido. Salí del monte al sendero, seguí hasta la cerca, revisé el poste flojo, lo anoté en mi libreta y volví a la casa. Esa noche no dormí bien. No le dije nada a nadie al día siguiente ni los días siguientes. Seguí observando a Lucio con más atención, pero con la misma cara de siempre, la cara de patrón que no sabe nada, que no vio nada, que solo está pendiente del trabajo. Lo que sí decidí en esos días fue que Lucio se iba a tener que ir, no de manera abrupta. En el rancho, uno no corre a un trabajador sin razón, que los demás entiendan, porque eso genera preguntas y habladurías que complican más las cosas. Busqué el momento adecuado. 2 semanas después de lo que vi en el monte, le dije que el rancho estaba pasando por una temporada difícil, que tenía que reducir personal, que agradecía su trabajo, pero que necesitaba que se fuera a fin de mes. Lucio me miró en ese momento, no al lado de mi rostro como siempre. Me miró directo a los ojos por primera vez desde que había llegado. No dijo nada durante varios segundos. Luego
Dijo que entendía, que no había problema, que se iría cuando yo dijera. Recogió sus cosas 3 días después y se fue en el camión de la mañana, sin despedirse de nadie. La primera semana después de que se fue, me sentí bien, con esa sensación específica de cuando uno saca algo de la casa que no debía estar, el alivio de que ya no está, de que el ambiente cambió, de que uno puede moverse con más libertad en su propio espacio. La segunda semana empecé a sentirme mal, no de golpe, gradualmente, que es como empieza lo que después se vuelve serio. Primero cansancio que no correspondía con lo que había trabajado, luego dolores que no tenían origen claro, en las articulaciones, en el pecho, en la cabeza. Luego fiebre que subía de noche y bajaba de día, sin patrón que el médico del pueblo pudiera identificar. Luego algo que no sé describir mejor que como un peso, una sensación de que algo estaba sobre mí de una manera que no era física, pero que el cuerpo registraba como si lo fuera. El médico me revisó 2 veces. En la primera dijo que era agotamiento. En la segunda dijo que era algo viral que estaba circulando en la región. Me dio medicamento. No mejoré. Mi madre, que había venido a cuidarme, fue la primera en decir en voz alta lo que yo ya estaba pensando. Me preguntó si había tenido algún problema con alguien antes de enfermarse. Le dije que había mandado a un trabajador. Me preguntó cómo era ese trabajador. Cuando terminé de describirle lo que había visto en el monte, mi madre se levantó sin decir nada. Fue a la cocina y estuvo ahí 1 hora haciendo algo que yo no vi. Luego entró al cuarto con algo que me puso bajo la cama y algo más que me colgó en la ventana. No me explicó qué era. Al tercer día empecé a mejorar. No digo que lo que hizo mi madre curó lo que tenía. No soy hombre que afirma cosas que no puede verificar. Lo que sí digo es que mejoré después de que lo hizo, y que antes de que lo hiciera, no había mejorado con ninguno de los medicamentos del médico. Estuve 3 semanas enfermo. 3 semanas que en mi vida adulta fueron las únicas veces que estuve tan mal, sin que nadie pudiera decirme exactamente qué tenía. Nunca supe el nombre completo de Lucio. Nunca supe de dónde venía exactamente ni a dónde fue, cuando se fue. Las referencias que había traído cuando llegó, cuando las verifiqué meses después por curiosidad, resultaron ser de un rancho que no recordaba haberlo empleado. Nunca volví al claro en el monte, lo dejé estar. Lo que sí hice, unas semanas después de recuperarme, fue pedirle a uno de los trabajadores más antiguos del rancho, un hombre que llevaba años ahí y que conocía el campo como la palma de su mano, que me acompañara a revisar esa parte del monte. Cuando llegamos al punto donde había visto entrar a Lucio, el trabajador se detuvo antes de que yo dijera nada. Me miró. Me preguntó si era ahí. Le dije que sí. ¿No entró? Me dijo que eso era mejor dejarlo solo, que había cosas en el monte que cuando alguien las activa es mejor no remover, porque removerlas las fortalece. Le pregunté si había sabido algo de Lucio, si había oído algo sobre él o sobre gente como él. Me dijo que sí, que había escuchado de hombres así, que se movían de rancho en rancho, que encontraban trabajo en lugares donde había algo que querían. Tierra, agua, ganado, energía, él no sabía bien cómo llamarlo. Que se instalaban, que tomaban lo que necesitaban y que cuando los mandaban o cuando terminaban lo que habían venido a hacer, se iban. Le pregunté qué tomaba Lucio. Se quedó callado un momento. Me dijo que no sabía exactamente, pero que lo que yo había descrito, el cansancio sin causa, la fiebre sin origen, el peso sobre uno, eran cosas que él había escuchado de otras personas que habían tenido cerca a alguien así. Que probablemente Lucio había tomado lo que había podido antes de irse. Han pasado más de 30 años. Ese rancho cambió mucho desde entonces. La familia fue vendiendo partes. Los trabajadores de esa época ya no están. La vida siguió adelante como sigue. Pero hay algo que no cambió. Cada vez que tengo que contratar a alguien para trabajo de campo, lo que sea, donde sea, hay una cosa que hago que no hacía antes de Lucio. En la primera conversación, en algún momento de esa conversación, digo algo directo y miro a los ojos del otro esperando ver qué pasa. Los que no tienen nada que esconder, sostienen la mirada sin problema. Los que la desvían,
No los contrato. Continuamos con el siguiente relato. Trabajo en ranchos desde los 16 años. He visto cosas que tienen explicación y cosas que no la tienen, y con el tiempo aprendí a no perder mucho sueño con las segundas. El campo te enseña a aceptar lo que no entiendes, porque si te pusieras a buscarle explicación a todo lo que pasa en un rancho de noche, nunca dormirías. Hay ruidos que no tienen fuente. Hay animales que se comportan diferentes sin razón visible. Hay momentos en que el aire cambia de una manera que los de ciudad no notarían, pero que los que vivimos en el campo reconocemos de inmediato. Uno aprende a vivir con eso. Lo que no aprendí, a vivir con lo que pasó esa noche en el rancho de Don Severo. Estuve trabajando para él durante casi 2 años, entre el 94 y el 96. Rancho ganadero en las afueras de Jerez, Zacatecas, tierra seca, viento frecuente, de esos ranchos donde la casa principal lleva tantos años en el mismo lugar que ya parece parte del paisaje, como si hubiera crecido ahí en lugar de haber sido construida. Don Severo era hombre mayor, viudo, sin hijos que vivieran cerca. Manejaba el rancho con una disciplina que a veces parecía excesiva para los trabajadores más jóvenes, pero que yo, con los años que ya llevaba en el campo, entendía como la disciplina de alguien que sabe exactamente lo que hace y por qué lo hace. Había reglas en ese rancho. No muchas, pero las que había se cumplían sin discusión. Una de esas reglas era el sal. Todos los días, sin falta, a las 6 de la tarde, Don Severo salía con una bolsa de sal gruesa y recorría la casa. Cada umbral, cada puerta que comunicaba el interior con el exterior, la puerta principal, la puerta trasera, la puerta del cuarto de herramientas que daba al patio, recibía una línea de sal en el piso, justo en el borde donde la madera del umbral terminaba y empezaba el suelo de afuera. No era poca sal, era una línea generosa, uniforme, colocada con la atención de alguien que hace algo importante y que lo sabe. La primera vez que lo vi hacerlo pregunté. Don Severo me miró de la manera en que los viejos de rancho te miran cuando les preguntas, algo que para ellos ya no necesita explicación. Me dijo que era costumbre de la casa, que su padre lo había hecho, que el padre de su padre también, que en ese rancho, desde que él tenía memoria, el sal se ponía en los umbrales al caer la tarde y no se quitaba hasta la mañana siguiente. Le pregunté para qué servía. Me dijo que para que lo que andaba de noche por afuera se quedara afuera. No le pregunté qué era lo que andaba de noche. Había algo en su tono que dejaba claro que esa no era una pregunta que se hiciera, que la respuesta era menos importante que la práctica, que lo que importaba era que el sal estuviera ahí, en los umbrales, antes de que oscureciera. En casi 2 años de trabajar en ese rancho, Don Severo nunca olvidó el sal, hasta esa noche. Era miércoles. Lo recuerdo porque los miércoles llegaba el camión con el suministro de la semana y siempre había más movimiento de lo normal. Descargar, acomodar, verificar el pedido, hablar con el repartidor sobre lo que faltaba o lo que había llegado mal. Era un día ocupado que terminaba tarde. Don Severo estuvo revisando el inventario hasta pasadas las 7 de la tarde. Yo estaba con él, ayudándolo a registrar lo que había llegado. Cuando terminamos era casi las 8, 2 horas después del horario habitual del sal. Lo vi pasar por la puerta principal con la bolsa, luego por el cuarto de herramientas. Supuse que seguía la ruta de siempre. Ninguno de los dos pensó en la puerta trasera. No sé si fue el cansancio del día, si fue la distracción del inventario, si fue simplemente que 2 horas fuera de la rutina fueron suficientes para romper un hábito de décadas. Lo que sé es que esa noche, por primera vez desde que yo estaba en ese rancho, la puerta trasera quedó sin sal en el umbral. Nos fuimos a dormir sin que ninguno de los dos lo notara. Dormí sin ninguna interrupción esa noche. Ningún ruido, ninguna inquietud, ninguno de los perros ladrando. Un silencio completo que en ese momento interpreté como tranquilidad y que ahora, sabiendo lo que pasó, interpreto de otra manera. El silencio no era tranquilidad, era la ausencia de sonido de algo que no produce sonido. Me desperté a las 5:30 como siempre, antes de que aclarara del todo. Salí del cuarto de los trabajadores hacia la casa principal para revisar con Don Severo el trabajo del día, como era la costumbre.
Don Severo estaba parado en la entrada de la sala, no entrando, no saliendo, parado en el umbral mirando hacia adentro con una expresión que en mis casi 2 años trabajando con él nunca le había visto. Don Severo era hombre de pocas expresiones, serio de base, sin dramatismo en la cara para nada. Lo que tenía esa mañana no era miedo exactamente, era la expresión de alguien que encontró algo que no debería ser posible y que está procesando esa imposibilidad con la misma frialdad con que ha procesado todo en su vida. Me acerqué y miré hacia adentro de la sala. Todos los muebles estaban volteados, no tirados, no desordenados, no como si alguien los hubiera empujado o arrastrado, volteados, de cabeza cada uno, con una precisión que era lo más perturbador de todo. Los sillones con las patas hacia arriba, la mesa del centro invertida, apoyada en la parte superior, como si fuera una mesa normal, pero al revés. Las sillas en la misma posición. El aparador, que pesaba lo que pesan esos muebles viejos de madera maciza, volcado con las patas al techo. Todo en el mismo lugar donde había estado la noche anterior. Nada movido de su posición en el cuarto, solo volteado. Como si algo hubiera tomado cada pieza, la hubiera girado 180 grados, con la misma calma con que uno da vuelta un vaso sobre la mesa, y la hubiera vuelto a colocar exactamente donde estaba. Revisé el piso buscando marcas de arrastre. Nada. Revisé las paredes buscando golpes o raspones. Nada. Revisé las ventanas, todas cerradas desde adentro. La puerta principal tenía el sal intacto. El cuarto de herramientas tenía el sal intacto. La puerta trasera no tenía sal. Y la puerta trasera estaba cerrada, con el seguro puesto desde adentro, como si alguien que estuviera adentro la hubiera cerrado antes de irse. No le pregunté a don Severo nada en ese momento. Creo que los dos entendimos sin palabras que no había nada que preguntar que tuviera una respuesta útil. Estuvimos un rato parados en el umbral de la sala sin entrar, mirando los muebles volteados con la luz del amanecer entrando por las ventanas. Luego, don Severo se dio la vuelta, fue a la cocina, preparó café y me lo sirvió como si fuera cualquier mañana. Solo cuando estábamos sentados con el café, me dijo algo. Me dijo, olvidé la puerta de atrás. Le dije que sí, que yo también. Me dijo que no iba a volver a pasar, y no volvió a pasar. En los meses que quedaban de mi tiempo en ese rancho, don Severo nunca volvió a saltar el ritual del sal, ni un solo día, ni una sola puerta. Aunque lloviera, aunque llegara tarde, aunque estuviera enfermo, el sal en los umbrales antes de que oscureciera, sin excepción. Esa misma mañana acomodamos los muebles de vuelta. Fue trabajo de 2 horas. El aparador de madera maciza requirió a los 2 trabajadores más fuertes del rancho, además de don Severo y de mí. 4 hombres para levantar lo que algo había volteado solo, sin ruido, sin dejar rastro de cómo lo había hecho. Nadie habló de lo que había pasado mientras acomodábamos. Era un silencio de trabajo, de concentración, pero también era el silencio de 4 hombres que prefieren no nombrar lo que están pensando. Cuando terminamos, don Severo revisó cada mueble, no buscando daños, buscando algo más, aunque no dijo qué. Cuando terminó la revisión asintió despacio y dijo que todo estaba bien. Le pregunté, en voz baja para que los otros no escucharan, qué era lo que había entrado. Me miró durante un momento. Me dijo que no lo sabía con certeza, que en ese rancho, desde antes de que él naciera, se sabía que había cosas que andaban de noche por el campo y que el sal las mantenía afuera, que nunca había necesitado saber más que eso porque el sal siempre había funcionado y mientras funcionara no importaba el nombre de lo que estaba del otro lado. Le pregunté por qué volteaba los muebles. Se quedó callado un momento, mirando la sala ya ordenada. Me dijo que no sabía, que quizás era la manera en que marcaba el territorio cuando podía entrar, que quizás era solo para que uno supiera que había estado ahí, que quizás, dijo, y esto lo dijo más para él mismo que para mí, quizás lo hacía para demostrar que podía hacerlo. Me fui de ese rancho unos meses después por razones que no tienen que ver con esto. Me salió trabajo en otro lugar, mejor pagado, más cerca de mi familia. Don Severo entendió y me dejó ir sin reproches. La última noche que dormí ahí, antes de que oscureciera,
Salí con la bolsa de sal y puse las líneas en los umbrales. Don Severo me vio hacerlo desde la puerta de la cocina. No dijo nada, solo asintió. Era la manera de despedirme que entendíamos los dos sin que hiciera falta decirlo. Desde entonces, en cualquier lugar donde me quedo a dormir que no es mi propia casa, rancho, cuarto rentado, casa de pariente, tengo una bolsa pequeña de sal en la mochila. No en todos lados la pongo. Hay lugares donde uno entra y siente que no es necesario. Hay otros donde uno entra y sabe sin que nadie le diga nada que es mejor no arriesgarse. En esos lugares la pongo, en todos los umbrales, antes de que oscurezca. Mi nombre es Genaro Villanueva. Tengo 53 años, soy de Sonora y llevo trabajando en ranchos desde que tenía 15. No es trabajo que uno elige exactamente. Es trabajo que uno hereda del padre, del abuelo, del lugar donde nació. El campo te forma de una manera específica que la gente de ciudad no termina de entender. Te enseña a leer el cielo, a leer la tierra, a leer a los animales. Te enseña que hay cosas que tienen explicación y cosas que no la tienen, y que la diferencia entre un hombre de campo experimentado y uno que no lo es, está en saber cuándo insistir en buscar la explicación y cuándo aceptar que no la vas a encontrar. Lo que voy a contarles esta noche está en la segunda categoría. Pasó en 2008. Trabajaba en ese entonces en un rancho ganadero en la parte norte del estado. Rancho con vacas principalmente, pero también con un rebaño de ovejas que el patrón tenía desde hacía años, más por tradición que por negocio. Eran como 40 y tantas ovejas en ese tiempo. El patrón las conocía una por una, cosa que los ganaderos de bovino rara vez hacen con su ganado, pero que los que tienen ovejas tienden a hacer porque son animales que te permiten esa cercanía. Era rancho tranquilo, pocos problemas, buen campo, perros que hacían su trabajo. Llevaba 2 años trabajando ahí y en ese tiempo lo más serio que habíamos tenido fue un coyote que entró 2 veces al corral en primavera y al que pusimos trampa y agarramos sin mayor complicación. Lo que pasó esa noche de septiembre no tenía nada que ver con ningún coyote. Era martes, lo recuerdo con precisión, porque los martes hacíamos el conteo semanal del ganado bovino, y era día largo, de mucho movimiento. Para cuando terminamos de acomodar todo y cenar, ya eran pasadas las 9 de la noche, que en el rancho es tarde. Me fui a dormir sin ninguna inquietud. El campo estaba tranquilo, los perros estaban tranquilos, el ganado estaba tranquilo. Una noche normal de septiembre en Sonora, calor que todavía no cede del todo, cielo abierto, silencio de campo que es el único silencio verdadero que existe. No escuché nada en toda la noche. Eso fue lo primero que debí haber notado y no noté. No escuché nada. Ni los perros, ni el ganado, ni ninguno de los sonidos que forman el fondo constante de una noche de rancho. Dormí de un tirón sin interrupciones, que era algo que no me pasaba habitualmente porque tenía el sueño ligero de los que viven en el campo y aprenden a estar alertas incluso durmiendo. Esa noche dormí como si algo me hubiera apagado. Me desperté a las 5:15 como siempre. Salí del cuarto de los trabajadores hacia el corral de las ovejas para hacer la primera ronda antes de que aclarara del todo. Los perros no salieron conmigo. Los llamé. Nada. Los volví a llamar. Nada. Pensé que quizás estaban en el otro lado del rancho, que se habían ido a rondar por cuenta propia, que en algún momento aparecerían. Seguí solo hacia el corral. El olor llegó antes de que yo llegara. No era olor de sangre fresca. Era algo diferente, más cerrado, más pesado. Un olor que no había sentido antes en ningún corral y que el cuerpo registró como señal de alerta antes de que la cabeza procesara de qué era señal. Apreté el paso. Cuando llegué a la entrada del corral y alumbré con la linterna me detuve. Las ovejas estaban en el suelo, no todas. Las que quedaban de pie estaban apretadas en el rincón más lejano de la entrada, completamente inmóviles, con esa parálisis que tienen los animales cuando el miedo los ha llevado más allá del instinto de huir. Las que estaban en el suelo no se movían. Entré y empecé a contar. Conté 20 ovejas muertas, 20 de las 40 y tantas que teníamos, casi la mitad del rebaño, en una sola noche, sin que yo hubiera escuchado nada.
Me agaché junto a la primera que encontré. Llevo casi 40 años en ranchos y sé exactamente lo que hace cada tipo de depredador en cada tipo de animal. Sé la diferencia entre un ataque de coyote y uno de perro cimarrón. Sé cómo muere un animal cuando lo alcanza un depredador que tiene hambre y cómo muere cuando lo alcanza uno que no sabe lo que hace. Esa muerte tiene marcas, desgarros, sangre esparcida, señales de pelea, animales que corrieron y fueron alcanzados, que patearon, que resistieron. No había nada de eso. La oveja que tenía frente a mí estaba entera, la lana intacta, sin arrancar, las patas sin raspones, sin desgarros en el cuello ni en ninguna parte del cuerpo, sin señales de que hubiera forcejeo ni de que el animal hubiera intentado correr. Solo 2 puntos en el cuello, 2 orificios pequeños, perfectos, uno al lado del otro, del tamaño de un dedo grueso, justo en la jugular. Los bordes limpios, sin desgarro, sin irregularidad, como si algo los hubiera hecho con una herramienta diseñada específicamente para ese propósito. No para desgarrar, no para rasgar, sino para perforar con una precisión que ningún animal que yo conociera era capaz de producir. Revisé la segunda, mismos 2 puntos, misma precisión, misma ubicación exacta en el cuello. Revisé las 20. Las 20 tenían los mismos 2 orificios en el mismo lugar, con la misma limpieza, sin ninguna variación entre un animal y otro. Entonces, hice algo que hago por rutina cuando reviso un animal muerto en el campo. Presioné el costado para evaluar el estado del cuerpo. El costado cedió de una manera que un cuerpo no cede. No como músculo, no como tejido con peso y resistencia, como algo vacío. Esa sensación específica de cuando uno presiona un recipiente del que han vaciado el contenido y no queda nada adentro que oponga presión. La cavidad torácica se hundió bajo mi mano como si no hubiera nada dentro. Presioné otra oveja. Igual y otra. Igual. Los 20 animales estaban secos por dentro, no desangrados en el sentido visible. No había sangre en el suelo del corral. No había rastro de que ningún fluido hubiera salido por ningún punto que yo pudiera ver. Simplemente vacíos. El interior extraído sin abrir el cuerpo, sin dejar evidencia de cómo ni por dónde. Salí del corral. Me apoyé en el poste de la entrada y esperé a que el estómago se acomodara. Fui a buscar a los perros. Los encontré debajo del tractor del cobertizo, los 3 juntos, metidos en el espacio más estrecho entre el chasis y el suelo, apretados entre sí, como si intentaran ocupar el menor espacio posible, temblando. No el temblor de frío ni el temblor de enfermedad. El temblor de un animal que ha sido reducido a su instinto más primitivo, no el de defender ni el de atacar, sino el de desaparecer, de no ser encontrado, de esperar quieto hasta que lo que estaba afuera se fuera. Uno de ellos había orinado donde estaba. Los 3 me miraron cuando alumbré con la linterna con una expresión que en años de trabajar con esos perros nunca les había visto. Sin reconocimiento, sin movimiento de cola, sin ninguna de las señales normales, solo el blanco del ojo muy abierto y ese temblor que no paraba aunque yo estuviera ahí. Tardaron 2 días en volver a ser los perros que yo conocía. El patrón llegó ese día y examinó los cuerpos en silencio. Llamó a un veterinario que vino desde el municipio. Revisó todo, tomó muestras y al final dijo que nunca había visto algo así, que los orificios eran demasiado precisos para cualquier depredador conocido, que la condición interna de los animales no correspondía con ningún proceso de muerte que él pudiera identificar con certeza. El informe del laboratorio llegó semanas después. Decía que los animales habían muerto por pérdida masiva de fluidos internos a través de un punto de entrada no identificado. Causa indeterminada. Eso fue todo lo que la ciencia nos pudo dar. Pero lo que la ciencia no explicó fue esto. 3 días después de encontrar los animales muertos en el corral, mientras todavía enterrábamos los que quedaban, el patrón me llamó al campo norte. Había encontrado algo. 3 carcasas de las ovejas que ya habíamos enterrado habían aparecido en el campo norte, no cerca del corral, a varios kilómetros de distancia, en un punto del rancho al que nadie había ido en días. Cuerpos que habíamos enterrado el mismo miércoles que los encontramos. No había manera de que hubieran llegado solos hasta ahí. Algo los había llevado.
Y 3 días después de lo que pasó en nuestro rancho, el dueño del rancho del otro lado del cerro vino a hablar con el patrón. Le había pasado lo mismo. Misma semana, mismos orificios, mismos animales vacíos por dentro, mismos perros escondidos y temblando. Y a él también le habían aparecido carcasas días después a kilómetros de distancia. 2 ranchos, la misma semana, el mismo tipo de muerte. Nunca supimos qué fue. Eso fue en 2008. Han pasado 16 años. Sigo trabajando en ranchos de Sonora. No el mismo, pero campo similar, ganado similar, noches similares. Lo que cambió no es lo que hago, es lo que escucho. Antes de esa noche de septiembre, cuando salía a la primera ronda de madrugada y el campo estaba en silencio y los perros no daban señales, lo interpretaba como buena señal. Silencio significaba tranquilidad. Silencio significaba que no había nada que notar. Ahora sé que hay 2 tipos de silencio en el campo de noche. Está el silencio de que todo está bien. Y está el otro. El silencio de los perros que no ladran porque ya encontraron el lugar más estrecho debajo del tractor y se metieron ahí a temblar. Esos 2 silencios suenan igual desde adentro de la casa. La única manera de saber cuál es cuál es salir a revisar y rezar para que los perros estén donde deben estar. Esas fueron las 4 historias de esta noche. Un hombre que contrató a alguien que salía de noche al monte a hacer cosas que no debía hacer. Un capataz que descubrió lo que pasa cuando el sal no está en el umbral. Un trabajador que encontró 20 ovejas vacías por dentro sin que ningún perro ladrara esa noche. Y 2 primos que encontraron un libro en un galpón viejo e invitaron algo que tardó semanas en irse. 4 ranchos. 4 cosas que pasan cuando la ciudad queda lejos y la oscuridad es de verdad. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál de estas historias te llegó más? ¿El capataz del monte, el sal en el umbral, las ovejas vacías o el libro del galpón? Cuéntame en los comentarios. Me interesa saber cuál es la que no vas a poder sacar de la cabeza esta noche. Y si tú también creciste en rancho, o si conoces a alguien que vivió algo que no se puede explicar en el campo, escríbeme. El correo está en la descripción. Lo leo yo. Si la historia merece ser contada, la cuento. Dale like si llegaste hasta aquí. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y deja tu nombre y tu ciudad en los comentarios. La próxima vez que nos veamos vas a estar en esa pantalla. Gracias por la compañía esta noche. Cuídense mucho. Y si esta noche escuchan algo afuera, no salgan a verificar.